Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga esta mañana. Estemos orando por el hermano Mario, por lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? De aquí en adelante con ellos, que el Señor pueda cumplir su propósito en la vida de nuestros hermanos. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en el libro de Génesis. Libro de Génesis, si me acompañan, vamos a ir a las primeras páginas, al capítulo 1 del libro de Génesis, al mismo capítulo 1, a la creación. Hemos estado hablando estos últimos mensajes, los días domingos, acerca de la madurez espiritual, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos sienten la necesidad, hermanos, de que crecer más? Amén. Necesitamos, ¿verdad?, crecer más, necesitamos madurar. Y la buena noticia, hermanos, es que esa es la voluntad de Dios. Porque imagínense, como dijo Jesús, si pedimos conforme a su voluntad, dice, Él nos escucha, dice. Entonces esa es la buena noticia, de que ese es el deseo de nuestro Padre Celestial, que podamos crecer, que podamos madurar, ¿verdad? Llevarnos a la estatura de ese varón perfecto, de ese varón maduro. Entonces, cuando vamos a Génesis, a la creación del hombre, hermano, vamos a leer del versículo 26 al versículo 28, cuando el Señor dice que va a crear al hombre. Y lo que queremos ver en estos versículos, hermanos, es que cuando el Señor dijo a su imagen y a su semejanza, eso implicaba, hermanos, madurez espiritual. Implicaba madurez espiritual. Y dice el versículo 26, capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios, después de haber creado, ¿verdad?, todas las cosas, cielo y tierra, en el sexto día, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En estos últimos 3 mensajes, hermanos, dijimos semanas atrás, en nuestro texto fue Primera de Juan. Voy a leer los 3 textos que hemos visto en los últimos 3 mensajes, hablando de la madurez espiritual. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, dice, el apóstol Juan les escribió a los hermanos y dijo, les es escrito a ustedes, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. En ese mensaje, hermanos, dijimos que a menos que nosotros crezcamos, ¿verdad?, y dejemos la niñez espiritual para llegar a la juventud y vayamos en ese proceso de crecimiento, a menos que nosotros avancemos en ese proceso, no podemos vencer al maligno. Solo los jóvenes, dice, ustedes jóvenes, que han vencido, dice, al maligno. Los niños espirituales no vencen al maligno, no pueden vencer al maligno, no tienen la capacidad, el poder para vencer al diablo, y hablamos de eso. Luego, hermanos, hablamos en Hebreos, en el capítulo 5, versículo 12, dice así ese pasaje,
Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Como los receptores de la carta a los hebreos, en vez de haber madurado, en vez de haber avanzado en la fe, como que habían tenido un retroceso, dice el escritor a los hebreos, ¿verdad? Debiendo ser ya padres, debiendo de ser ya maestros, debiendo de ustedes estar ocupándose de enseñarle a otros, ustedes tienen necesidad de que se les vuelva a dar leche espiritual, los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice el escritor a los hebreos. Entonces, hablamos ahí del rezago, del retroceso o del estancamiento espiritual, que no es la voluntad de Dios. Y la semana pasada, hermanos, en 1 Corintios 16:13, leímos cuando dice aquí el apóstol Pablo, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y entonces dijimos que la masculinidad, ¿verdad?, descrita a través de velar, ¿verdad?, alguien maduro, y Pablo ocupa la imagen, la ilustración de lo que es la masculinidad, de lo que es ser un hombre, ¿verdad?, grande, pues maduro. Pero Pablo le estaba hablando a la iglesia en general y decíamos que Pablo lo que les está diciendo en otras palabras es: sean maduros. Y una forma de mostrar madurez es, dice él, ocupa esa forma, ¿verdad? Esa ilustración dice, portaos, tengan una conducta varonil, masculina, y lo describe con esas tres características, ¿verdad? Velar, alguien maduro está pendiente, vela por los demás, cuida de los demás. Número 2 dice, estad firmes, hablamos de la firmeza y del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo. La persona madura es trabajadora, es esforzada, sacrificada, es la persona que se sacrifica por los demás. Entonces, hermanos, aquí en Génesis 1, cuando el Señor, quiero que veamos esta mañana, antes de tomar la cena del Señor, que cuando el Señor creó al hombre, hermanos, Él tenía en su mente, en su propósito, que el hombre creciera, madurara, que el hombre se desarrollara espiritualmente. Cuando Él dice, en el principio dijo Dios, dice la Escritura, hagamos al hombre, esa era la voluntad de Dios, crear al hombre, crearlo a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Era el diseño. Dios tenía un diseño para el ser humano, hombre, varón y mujer, y a su imagen, a su semejanza. Pero también después tenemos una descripción de cómo llevó a cabo eso. Cuando pasamos al capítulo 2, ¿verdad? Si usted mira en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 7, nos dice, porque estos versículos del capítulo 1 que leímos, hermanos, nos da, dijéramos, de una forma condensada, la creación del hombre, pero el capítulo 2 nos describe que la creación, o sea, la ejecución de esa voluntad de Dios de hacer al hombre y de hacerlo a su imagen y semejanza, no fue un acto en un solo acto, sino que Dios llevó la creación del hombre, según el capítulo 2, en 2 actos, ¿verdad? Primero hizo ¿a quién? Al varón. El versículo 7 del capítulo 2 dice que Dios creó, tomó polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios hizo al varón, ¿verdad? Del polvo. Hizo su cuerpo y le dio espíritu. Lo hizo un alma viviente, un hombre espíritu, un cuerpo y un espíritu. Por eso creemos que el hombre es dicótomo, ¿verdad? Tiene una parte material y tiene una parte inmaterial. El apóstol Pablo le llama el hombre exterior y el hombre interior. Pero creó al varón.
Y luego, si usted sigue el relato del capítulo 2, en el versículo 22, nos dice que Dios creó a la mujer. Dice el versículo 22, que de la costilla, dice, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, Dios llevó a cabo la creación, primero al varón y después a la mujer, a la hembra, dijéramos. Pero hermanos, Él los creó en estado de inocencia, le llamamos teológicamente, ¿verdad? Pero no estaba el hombre en un estado de perfección, o sea, de madurez. Cuando la Biblia habla de ser perfectos, lo que quiere decir es que seamos maduros, que seamos maduros en nuestra forma de pensar y también en nuestra conducta. Entonces, Dios creó al hombre, varón y mujer, pero no lo creó maduro, no lo creó ya con esa perfección que Dios quería hacer y que implica o implicaba el ser hechos a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, implica perfección. Pero la voluntad de Dios era esa, pero no lo hizo de una vez, sino que cuando el Señor le dio un cuerpo físico, lo hizo un cuerpo maduro, ¿verdad? El hombre fue creado, la mujer fue creada y lo hizo un hombre y una mujer maduro, dijéramos de unos 25 años, o sea, ya se había ya crecido, pues, ¿verdad? Porque por eso dicen, ¿fue primero la gallina o el huevo? ¿Qué fue primero, hermano? La gallina, ¿verdad? Primero hizo al hombre, hizo a los animales, pero los hizo desarrollados, pues. Ya era un hombre maduro, físicamente. Y espiritualmente el hombre, cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, ya el hombre le impartió espíritu, ¿verdad? Y eso implica que el hombre iba a ser un ser inteligente, iba a tener sentimientos, iba a tener voluntad. Entonces es un alma viviente con esas cualidades de Dios, con esa capacidad de elegir, de tener una voluntad propia y de tener la capacidad de ejercer lo que le llamamos un libre albedrío. Pero el hombre, hermano, no estaba maduro. Por eso es que el diablo lo engañó ya en el capítulo 3. Si el hombre hubiera estado maduro, el diablo no lo hubiera engañado. Pero en el plan de Dios, Dios hizo, cuando hizo a los ángeles, hermanos, les dio ya, dijéramos, una madurez a los ángeles. Dios hizo a los ángeles de un solo, dijéramos. Pero al hombre lo hizo de una forma distinta. Su plan era diferente. Era llevarlo a la madurez después de darle dijéramos, de darles esa capacidad de poder elegir. Hay una imagen que quisiera yo que la pongamos, la imagen número 1, hermano Daniel, si la ponemos en la pantalla. Quiero que vea esa gráfica, hermano. Y esto no, a veces no mucho. No, esta no es una clase, pero es importante que usted y yo tengamos claro el propósito de Dios. Mire, Dios hizo al hombre, allá está, ¿verdad? La pareja, y le llamamos teológicamente, lo creó en un estado de inocencia. Tenía libre albedrío el hombre, podía elegir, tenía libertad, pero el hombre fue engañado por el diablo y cayó. Y del estado de inocencia pasó a un estado caído, a un estado de pecado. Y el hombre ahí perdió su libre albedrío, se volvió esclavo de Satanás. El hombre se volvió esclavo del diablo en ese estado. Ya no tiene libre albedrío, sino que él es esclavo de su concupiscencia, de su pecado, es esclavo de Satanás en ese estado. Pero Dios lo saca de ese estado caído a un estado, le llamamos regenerado, o a través de la salvación, lo pasa al estado de regenerado, o sea, la persona nace de nuevo
y entonces sale del estado caído, del estado de pecado, a un estado regenerado. Pero cuando el hombre vuelve al estado regenerado, como está usted y estoy yo, si le hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos creído en Cristo, es como que el Señor nos ha vuelto al estado original. No completamente porque estamos dañados, aunque ya estamos regenerados, pero nosotros tenemos un problema que no tenía el primer hombre. Que el primer hombre, hermano, no estuvo luchando con la carne y el espíritu como nosotros, como dice Gálatas. Nosotros tenemos una naturaleza corrompida, una naturaleza de pecado, pero hemos nacido de nuevo por la fe en Cristo, por el Evangelio. Y ahora que hemos creído, entonces estamos en la posibilidad de que el Señor cumpla el propósito original que Él tenía, que era de llevar al hombre a la madurez espiritual. Ahora, mire esta otra gráfica que voy a poner ahí en la pantalla. ¿Cómo iba a hacer eso el Señor? ¿Cómo iba a llevar a cabo el Señor eso en el primer hombre, en la primera pareja? Usted conoce la historia y por eso no nos vamos a detener tanto aquí. Pero Dios puso en el huerto, ¿verdad? En el centro del huerto, dos árboles. Usted conoce el relato bíblico. Puso el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, el árbol de vida, el árbol de la vida. Entonces el hombre, en la primera pareja, tenía que ejercer a través del ejercicio de su voluntad, de su libre albedrío, él iba a desarrollar su capacidad moral. ¿Qué es la capacidad moral, hermanos? Los animales no tienen capacidad moral, ¿verdad? Los animales solo tienen instinto. Eso es lo que nos hace distinto a los animales. Ese es el eslabón perdido que dicen los evolucionistas, que nunca lo van a encontrar, ¿verdad? Porque el eslabón perdido es que el Señor sopló en el hombre, en nosotros, aliento de vida, nos dio espíritu, nos dio alma, nos dio esa imagen, esa parte de la imagen de Dios, nos dio esa capacidad, esa voluntad para poder elegir. Pero ¿cómo el hombre iba a ejercitar esa voluntad de elegir? ¿Elegir entre qué? Elegir entre el bien y el mal. La capacidad moral, la moral es lo que define qué es bueno y qué es malo. Y la capacidad moral es la capacidad de poder elegir entre una cosa u otra. Entonces el Señor en su plan le pone al hombre los árboles y el hombre cada día tenía que elegir si iba a alimentarse del árbol de la vida o iba a alimentarse del árbol del bien y del mal. Y si no hubiera existido esa prohibición que el Señor le dijo, ahí está el árbol del bien y del mal, y el día que de él comas vas a morir. O sea, el hombre tenía la posibilidad real de desobedecer a Dios. Alguien dice, ¿verdad? Y alguien ha dicho, no, hombre, lo hubiera hecho más fácil el Señor, ¿verdad? No hubiera puesto el árbol del bien y del mal y no hubiéramos ahorrado un montón de problemas, ¿verdad, hermano? Yo eso que ya hubiera hecho y usted también, ¿verdad? No hubiéramos ahorrado, pues, ¿y para qué puso el árbol del bien y del mal el Señor ahí, pues? ¿Verdad? Eso es lo que uno piensa. Pero entonces el Señor no hubiera sido real la capacidad, la posibilidad de que desarrolláramos nuestra capacidad moral. No hubiéramos tenido elección, pues. No podíamos elegir entre una cosa o la otra. Y entonces el Señor nos hubiera hecho como los ángeles. Pero Dios no nos hizo como los ángeles. Dios nos dio porque los ángeles pecaron de todas maneras. Entonces el hombre, nosotros, teníamos que desarrollarnos, madurar. ¿Y cómo iba a ser eso? Y lo mismo lo vamos a traer y lo vamos a aplicar a nuestra vida hoy día
y en nuestro caminar cristiano, hermano. Porque nosotros ahora, como el primer Adán, hermanos, podemos ya como criaturas regeneradas, como cristianos nacidos de nuevo, hoy tenemos la posibilidad real de elegir entre una cosa y lo otro. Usted puede elegir entre pecar o no pecar, pero el que está sin Cristo no tiene elección. ¿Qué es lo que va a escoger siempre el que no tiene a Cristo, hermano? ¿Qué va a escoger, hermano? Pecar. No éramos así nosotros antes de Cristo, hermano. Antes de Cristo nosotros lo único que podíamos escoger era pecar. Pecar, no teníamos elección. Al final era pecar. Al final eso era lo que hacia eso nos íbamos a inclinar por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro estado caído, como vimos en la gráfica. Pero la salvación, el nuevo nacimiento nos da ahora la posibilidad de elegir entre el bien o el mal, entre hacer lo que Dios nos pide o no hacer lo que Dios nos pide. Hoy sí tenemos esa posibilidad. Entonces en el huerto, hermanos, Adán y Eva enfrentaron lo que usted y yo enfrentamos hoy día, la tentación, ¿verdad? ¿Cuántos son tentados aquí, hermano? ¿Es tentado usted de vez en cuando? ¿Todos los días? Todos los días, ¿verdad? No le vienen malos pensamientos, hermano. No le vienen deseos de hacer cosas. ¿Verdad que sí, hermano? Nos dan ganas de enojarnos por ratitos, ¿verdad? Ganas de pegarle un trompón a alguien, de decir una mala palabra, no se diga, ¿verdad, hermano? ¿O no le dan ganas de decir malas palabras a veces a usted, hermano? A las hermanas no, ¿verdad? Solo a los varones nos dan ganas de decir malas. Las hermanas yo las veo bien santas a ustedes. Ustedes no tienen malos pensamientos, ¿verdad? Solo los hombres somos tremendos. Entonces, hermano, la tentación iba a venir y el hombre, a través del proceso de la tentación, él iba a tener la posibilidad, y al decirle no al pecado, al decirle no a la desobediencia y obedecer a Dios, él iba a crecer, iba a desarrollar esa capacidad espiritual, esa madurez espiritual, y ese era el propósito de Dios, de que el hombre en el huerto, a través de ese proceso, él iba a ser tentado, pero él iba a elegir el árbol de la vida, se iba a negar al árbol del bien y del mal, él iba a desarrollar esa capacidad moral, esa posibilidad, esa madurez, esa fortaleza, esa firmeza de tener algo malo aquí, algo bueno aquí, algo malo aquí, y escoger lo bueno. Usted siempre va a tener la posibilidad, está lo bueno y está lo malo, igual que nuestros hijos, igual que todas las personas. Podemos hacer lo bueno o podemos hacer lo malo. Y entonces, ellos lo iban a hacer a través de los árboles, eso. Ahora nosotros tenemos mucho más cosas a través de las cuales el diablo nos tienta, ¿no es cierto? Nos pone tentación. El diablo nos ataca. Pero en la medida que nosotros, hermanos, vencemos la tentación, en la medida que nosotros escogemos lo que Dios quiere, en esa medida, entonces vamos desarrollando nuestra capacidad espiritual. ¿Me doy a entender, hermano? Imagínense qué es lo primero que hace Dios con su Hijo Jesús. ¿Qué fue lo primero que hizo Él cuando lo llamó? Ya iba a comenzar el ministerio, hermano. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Espíritu Santo con Jesús cuando Jesús iba a comenzar el ministerio? ¿Lo llevó a dónde? Al desierto. ¿Para qué, hermano? Para ser tentados. ¿Para ser tentado por quién?
por el tentador, por el diablo. Entonces dijéramos, qué padre más. Ese no era qué padre más padre, ¿verdad? Sino qué padre más malo, diría alguien. ¿Cómo va a llevar a su propio hijo al desierto? Qué feo ese lugar, cómo hace calor, no hay que comer ahí. Va a llevar a su hijo al desierto, a aguantar hambre, a ayunar y a esas cosas, a orar, a ayunar, lo lleva al desierto y el único que va a encontrar ahí es a Satanás, para que lo comience a martirizar, pues, lo comience a atacar, lo comience a tentar y le comience a ofrecer todo lo que el Hijo de Dios no debía de tomar. ¿Y por qué hizo Dios eso con su Hijo Jesús, hermano? Por esto que estamos diciendo. Porque lo estaba preparando. El Padre estaba preparando a su Hijo para el ministerio. Pues cuando en el ministerio las multitudes lo siguieran, no se le fueran los humos a la cabeza a Jesús, hermano. Y quisiera sublevársele al Padre, ¿verdad? A través del proceso, ese proceso, Jesús iba a prepararse, iba a madurar, porque por eso es que dice la carta a los Hebreos que Jesús dice, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia y fue perfeccionado, dice la carta a los Hebreos, por lo que padeció. Entonces, hermanos, a través, hoy día, cada vez que nosotros somos tentados, cada vez que nosotros somos atacados por Satanás, y usted siente, ¿verdad? Cuando estamos bebés espiritualmente, qué fácil nos engaña el diablo. Qué fácil nos hace caer el diablo. Qué fácil nos enojamos. Qué fácil le decimos una expresión fea a la otra persona y la ofendemos. Qué fácil dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cómo nos controlan nuestros deseos pecaminosos, nuestras ambiciones, nuestras pasiones, cómo tienen control de nosotros en la niñez espiritual. Por eso decimos que los jóvenes, les escribo a ustedes jóvenes, les dice Juan, porque habéis vencido al maligno. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no sucumbimos tan fácilmente a la tentación del diablo. Que podemos decirle al pecado, ¿cómo le podemos decir al pecado, hermanos? No, sí me atrae, me tienta, siento el deseo de pecar, de hacerlo, pero tengo la fortaleza de decirle que no. Entonces, para poder tener la fortaleza de decirle no al pecado, necesito crecer. Necesito madurar espiritualmente. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, eso, hermanos, el primer hombre tenía la ventaja que estaba en un estado de inocencia, pero David no dice, en inocencia me concibió mi madre, ¿verdad? ¿Cómo dice David? En pecado, dice, me concibió en mi madre, porque el pecado entró por Adán y pasó a todas las personas. Usted y nuestros hijos, por muy cristianos que nosotros seamos, nacen como, hermano, en pecado. Esa criaturita tan inocente, tan linda, hermano, está impregnada sus células del pecado. Y se va a enfrentar a la tentación, se va a enfrentar al mismo diablo que usted se enfrenta y yo me enfrento. Nuestros hijos, nuestros pequeñitos se van a enfrentar al mismo demonio que nos hemos enfrentado nosotros y que nos enfrentamos cada día, a la tentación. Ellos también. Y su naturaleza no está capacitada para decirle no al pecado. Ese es el gran problema del hombre. Puede maquillarse con religión, decir que es muy religioso y puede vestirse como religioso,
ponerse saco y corbata y predicar, hermano. Pero aunque ponga saco y corbata por dentro, hermano, está lleno ¿de qué? De pecado. No puede, no tiene el poder. Pero si regresamos a la otra gráfica, hermano, por favor. Pero la posibilidad comienza cuando alguien se entrega a Cristo. Si usted no tiene Cristo en su corazón, si usted no ha puesto su fe en Cristo, esto que estamos hablando, para usted es imposible. Si usted no se ha entregado a Cristo, si usted no invita a Jesús a su vida, que lo perdone y que lo haga una nueva criatura, que lo pase de estado, pues como cuando movemos la aguja del reloj, ¿verdad? Y cambiamos el estado para poder cambiarle esa función. Si el Señor no nos cambia de estado, del estado caído al estado regenerado o salvado, usted no puede pelear esta batalla que estamos hablando. Es imposible, aunque sea muy religiosa la persona, aunque la persona vaya a la iglesia, aunque tenga los mejores papás cristianos posibles, los papás más espirituales posibles, aunque usted lo haya llevado a la escuela cristiana Oasis o a la mejor escuela que usted pueda encontrar, no puede ese joven, no puede ese niño, no puede ese hombre, esa mujer no puede. Necesita a Cristo y por eso, hermanos, hablamos de la previsión de Dios, del Evangelio. Y por eso esta mañana vamos a celebrar la Santa Cena. Porque Dios, desde antes de la creación, antes de Génesis 1, antes de que Dios dijera, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios previó el Evangelio. Dios previó la provisión, hizo la provisión necesaria para que nosotros pudiéramos avanzar en esta batalla, en esta lucha de la que estamos hablando. Porque hermanos, cuando Jesús regrese en la nueva tierra, en los nuevos cielos, hermanos, ya no va a haber pecado. Y ya no va a haber posibilidad de que el pecado entre, como entró en los cielos pasados, dijéramos. ¿Verdad? A través del lucero, del diablo, de Satanás, entró el pecado cuando engañó Satanás, el ángel ese, Luzbel. Dice, se llenó de pecado y engañó la tercera parte de los ángeles. Eso no va a volver a pasar en el cielo. ¿Y por qué no va a volver a pasar? Porque, hermanos, Dios nos curó. Dios nos está curando. Dios nos ha puesto una vacuna, hermano. Con esa vacuna ya no le va a dar COVID, nada le va a dar, hermano, nada de pecado, pues. ¿Y cómo es que Dios nos está vacunando para que no nos engañe el diablo ya otra vez, hermano? A través de este proceso que estamos diciendo. A través del proceso de la tentación. Y de que maduremos. Pero la provisión para que podamos madurar, hermano. Porque así nomás no podemos madurar, sin Cristo no podemos, sin el Evangelio no podemos madurar. Una persona sin Cristo puede llegar a viejo, pero no madurar, hermano. Por eso, con el perdón de las canas que tenemos, los viejos a veces son más niños que los niños, hermano. Por eso dicen que uno retrocede, ¿verdad? Uno vuelve, dice, como era niño, ya está bien grande, pero como niño se comporta. Entonces, sin Cristo, hermano, la persona no puede madurar. Mire, leamos este versículo en la carta a los Efesios. Efesios, capítulo 4, hermano. Yo le di vuelta aquí a todo esto.
Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Mire la provisión del Evangelio, hermano, y el propósito, el mismo propósito de Dios en Cristo, porque en Cristo es que esto se iba a llevar a cabo. El primer hombre, Adán, no pudo, aunque estaba en un estado de inocencia. Pero nosotros sí podemos, hermano. Esa es la buena noticia. Que nosotros sí podemos por causa de Cristo. Pero sin Cristo no se puede esto que hemos hablado. No podemos madurar, no podemos crecer. Porque esto no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. No es la fuerza del hombre, no es la fuerza de la voluntad. No es el capricho humano. Es el poder de Dios mostrado en el Evangelio. Amén. Por eso dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para vencer esta batalla. Esta es la realidad espiritual que está viviendo el hombre. Pero algunos mueren sin poder vencer. Muchos mueren y van a ir al castigo eterno. Van a ir al castigo eterno. Van a morir sin Cristo, sin haber avanzado ni siquiera un metro en este camino del que estamos hablando. Pero usted y yo, en el estado de regenerado, en el estado de salvación, vamos a ir al cielo desde el momento que alguien es salvo, perdonado de sus pecados, es regenerado, como el ladrón, ¿verdad? Ese es el mejor ejemplo. ¿Cuántos días vivió como cristiano el ladrón, dijéramos? ¿Cuánto, hermano? Ni un día. El ladrón no vivió ni un día como cristiano, con fe en Cristo. Ni un día vivió. Pero el ladrón lo vamos a encontrar en el cielo, hermano. Allá va a estar, porque el Señor porque la salvación es un regalo de Cristo. Es un regalo de Dios en Cristo. La salvación es gratuita porque Cristo pagó el precio, es gratuita para nosotros, es por gracia, porque Cristo pagó, no tenemos que hacer absolutamente nada, solo creer en Él. Él va a ir aunque sea un bebé espiritual, el ladrón era un bebé espiritual cuando murió. Muchos van a morir o han muerto siendo bebés espirituales. Pero esa no es la voluntad de Dios para usted y para mí. Porque no nos morimos cuando creímos, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos años tiene usted desde que creyó en Cristo? Si no se ha muerto, es porque el Señor, ¿qué quiere hacer con usted y conmigo? ¿Qué? Maduremos. Que crezcamos a su imagen. Ahora, en el Evangelio, en Cristo, aquí dice, mire, Efesios 4:11, ¿cómo funciona esto? Dice, y Él mismo, o sea, Dios constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A dónde los constituyó a todos estos, hermanos? ¿En dónde los constituyó? En la iglesia. Está hablando de la iglesia. Que en la iglesia puso todos estos ministerios. ¿Para qué? Dice, para madurar. ¿A quiénes, hermano? ¿Quiénes pueden madurar? Solo los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes, los cristianos. Alguien sin Cristo no puede madurar. Al único que Dios puede perfeccionar es a los santos, a los que han creído, a los que son parte de la iglesia. Dice, a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, porque cuando las personas, cuando los creyentes maduramos, en la medida que maduramos podemos hacer el ministerio.
Podemos trabajar para extender el reino de Dios, quiere decir eso. Amén. En la medida que maduramos, que crecemos, desarrollamos capacidades para cumplir el propósito de Dios que le dio al primer hombre. Le dijo, le voy a hacer a mi imagen y semejanza y ustedes van a señorear, les dijo. Van a ser gerentes, señores, líderes, como usted le quiera llamar. De toda la creación, el hombre es el gerente, es el señor, es el administrador de toda la creación. Ustedes van a señorear sobre las aves, sobre los animales, sobre toda la tierra. Era señorear, servir, hacerla producir, multiplicarse y hacerla producir. Pero los niños no pueden administrar, hermano. Los niños no pueden multiplicarse. Pero los adultos, los que crecen, esos pueden multiplicarse, pueden procrear hijos y toman responsabilidad y pueden hacer empresas y pueden sacar cosechas y pueden hacer un montón de cosas. Lo mismo, pero estamos hablando de lo espiritual. Necesitamos madurar, crecer y dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que trabajen para Dios, para la edificación, dice, del cuerpo de Cristo. Mire, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, quiere decir eso, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Dónde va a ocurrir eso, hermano? En la iglesia. Dios ha puesto los recursos en la iglesia para que los cristianos en la iglesia podamos crecer. Ese es el plan de Dios. En Cristo. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Cristo, cuando estaba en la cruz, nos estaba llevando a todos nosotros, los que creemos, en su pecho, como dice este canto, ¿verdad?, que cantábamos. Llevaba nuestro nombre con Él en la cruz. Y ahí en la cruz nosotros morimos con Él a esa vida antigua de pecado. Y ahora, como nuevas criaturas en Cristo, por el poder del Señor, por el poder del Espíritu Santo, por la vida nueva y por la fe en Él, podemos avanzar. Y dice que el Señor le ha dado a la iglesia los recursos, le ha dado apóstoles, profetas, dice, pastores, maestros, evangelistas, para que podamos desarrollarnos y alcancemos la plenitud, la madurez, la perfección, lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ese es el plan de Dios. Y en la medida que crecemos, maduramos, podamos hacer la obra del ministerio. Pero el Señor no quiere haber salvado solo para llevarnos al cielo. Él quiere que sirvamos con Él y que Él usarnos para que otros también, los que hacen falta, que crean que también ellos. Y Él quiere usarlo a usted y a mí, que trabajemos con nuestros niños, con los jóvenes y hagamos la obra del ministerio. Pero solo los maduros pueden hacer eso. En la medida que maduramos, pues podemos hacerlo mejor y más. Amén, hermano. Entonces la provisión de Dios es en Cristo, es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio, hermano? Las buenas nuevas, ¿verdad? Es que Dios envió a su Hijo, que Él, el justo Jesús, murió en la cruz por nuestros pecados, el justo por los injustos, para podernos llevar a Dios. Y cuando Él murió en la cruz, Él nos incluyó a nosotros y nosotros morimos con Él allí. Morimos a nuestra vida sin Cristo, a nuestra vida antigua. Y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Y ahora podemos vivir una vida nueva, como le dijo Pablo a los Colosenses: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y por eso, hermanos,
vamos a celebrar esta mañana con pan y vino la obra de Cristo por nosotros, de que su muerte y su resurrección. Vamos a celebrar el Evangelio, que por el poder del Evangelio podemos avanzar en la carrera que Él ha puesto para nosotros por delante. Ahora, antes de invitar a los hermanos que traigan los elementos de la Santa Cena, si hay alguien aquí entre nosotros, si usted está aquí esta mañana o está viendo este mensaje por las redes sociales y no ha entregado su vida a Jesús, usted está perdido. Eso es lo que la Biblia enseña. Usted no puede vencer, no puede pelear, no tiene la fuerza de pelear contra la maldad. Ante la tentación, usted la tentación y el mal lo va a vencer. Solo el poder del Evangelio, solo el poder de Cristo y de su obra por nosotros nos da la capacidad, por su palabra y por el Espíritu Santo que Él hace morar en nosotros cuando le recibimos, cuando creemos en Él, podemos enfrentar y ser victoriosos en esto. Y lo vamos a hacer con la iglesia, no solo, sino con los hermanos en la iglesia. Vamos a orar. Y si hay alguien aquí entre nosotros, mientras todos oramos, hermanos, y los hermanos traen los elementos para tomar nuestro pan y nuestra copa. Si hay alguien aquí entre nosotros que no ha entregado su vida a Cristo, no se vaya esta mañana sin Cristo en su corazón. No se vaya, por favor, yo se lo ruego, no se vaya. Invite, diga: Señor, te necesito. Señor, te necesito, Señor, en mi vida. Necesito tu perdón, necesito tu fuerza, te necesito a ti, necesito tu espíritu. ¿Hay alguien aquí? Ahí en su silla, si me indica con su mano, ahí va a llegar a orar alguien con usted. Alguien que no ha entregado su vida a Cristo, que no ha hecho pública su fe en Cristo y esta mañana quisiera hacerlo. Habrá alguien, yo creo que hay alguien aquí que necesita decir: Señor, mi vida es tuya, yo te necesito de verdad. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.